nosotros somos del quinto semestre, grupo B de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Esta práctica que les vamos a presentar es sobre un circuito oscilador con el circuito integrado LM555. Esta es una práctica para la materia de electrónica digital del licenciado Edgar. Bueno, yo me llamo Ángel y hago equipo con mi compañero Félix. Para este caso, para hacer un circuito oscilador tenemos dos configuraciones, que es en configuración estable y en configuración monoestable. En este caso yo me voy a encargar de explicarles la configuración estable y mi compañero de explicarles la configuración monoestable. Sí. Bueno, primero empecemos viendo qué es el LM555. El LM555 es un circuito integrado oscilador o timer. En este caso lo vamos a utilizar para hacer un circuito que en su salida tengamos una frecuencia de 1 kHz. Bueno, aquí tenemos lo que es los datos del LM555, sus pines y a qué corresponde cada pin. Entonces continuamos en nuestra configuración estable. Tenemos que este es el circuito para tener la frecuencia que nosotros requerimos. Solo consta de dos capacitores y dos resistencias y del LM555. Entonces, lo que vamos a hacer para diseñar nuestro circuito es que tenemos que calcular qué valores de resistencia tendremos que ocupar para que obtengamos la frecuencia de 1 kHz. Para esto se ocupan las ecuaciones que corresponden al tiempo de carga y descarga de nuestro capacitor. En este caso son estas. Tiempo 1 es igual al tiempo de carga y tiempo 2 es igual al tiempo de descarga. Entonces, para poder determinar los valores de resistencia necesarios para que obtengamos 1 kHz de frecuencia en un circuito oscilador estable, debemos suponer un valor inicial del capacitor, del capacitor 1, pues es el que influye principalmente en nuestro circuito, ya que el capacitor 2 lo único que hace es disminuir el ruido que entra en la corriente a la entrada de nuestro circuito. Después de suponer el valor del capacitor 1, que en este caso será de 0.1 microfaradios, entonces empezamos a determinar la frecuencia. Es el siguiente paso. Sabemos que la frecuencia se calcula con 1 sobre t. Entonces para nuestro caso, que tenemos dos tiempos, uno es el de carga y otro es el de descarga, podemos decir que esto es igual a tener 1 sobre T1 más T2. Después de decir que 1 sobre T1 más T2 es igual a 1 kHz, que es lo que nosotros requerimos, entonces procedemos a hacer los cálculos. Para eso tenemos que determinar a T1 y T2. Bueno, para eso tenemos que determinar a T, que sabemos que T también es igual a 1 sobre F. Bueno, entonces hacemos 1 sobre F. F es nuestra frecuencia de 1 kHz. Bueno, 1 sobre 1000 Hz es igual a 0.01 segundos o igual a 1 milisegundo. Teniendo esto, entonces podemos decir que T1 más T2 va a ser igual a ese milisegundo. Bueno, continuamos para cumplir el criterio de que nos salga una onda lo más cuadrada posible. Entonces nosotros debemos determinar qué porcentaje de este tiempo le corresponde a T1 y T2. Entonces, en este caso yo utilicé que para T1 fuera el 55% de ese tiempo, para T2 el 45%.
Sacando esos porcentajes tenemos que a T1 le corresponde el 0.55 milisegundos y a T2 0.45 milisegundos. Entonces, utilizando las ecuaciones que antes mencionamos para calcular T1 y T2, sustituyendo esos valores, entonces tenemos esto que 0.693 por la resistencia 2 que no conocemos, esto utilizando la ecuación para T2, bueno, que no conocemos, va a multiplicar al microfaradio que nosotros propusimos. Haciendo esos cálculos, y bueno, toda esta ecuación va a ser igual al tiempo de T2 que calculamos también. Bueno, haciendo los despejes necesarios y los cálculos, entonces vamos a tener que para R2 tenemos un valor de 6.493.5 ohms, que acercándolo a un valor de resistencia comercial o en este caso al que se tenía ya, entonces dejaremos que R2 sea igual a 10 kilo ohms. Ahora calculamos a T1, a la resistencia R1, pero con la ecuación del tiempo 1. Entonces volvemos a hacer la sustitución. En nuestra ecuación R1 no lo conocemos, a R2 lo acabamos de obtener, entonces lo sustituimos y toda esta ecuación va a ser igual al tiempo 2 que también habíamos calculado, perdón, al tiempo 1. Bueno, haciendo los despejes y los cálculos, vamos a tener que el valor para la resistencia 1 va a ser de 1.443 ohms, que acercándolo a un valor comercial de resistencia de los cuales vamos a utilizar, entonces tenemos que R1 va a ser igual a 1.2 kilo ohms. Ahora, teniendo estos dos valores de resistencia, ya nos podemos atrever a decir que incluyendo estas resistencias en nuestro circuito ya de forma física, tenemos que obtener ese kilohertz de frecuencia. Bueno, lo que acabamos de hacer corresponde a la primera parte de la práctica, diseñar el circuito estable a 1 kHz de frecuencia. Ahora, nos piden hacer un circuito estable que varíe su frecuencia desde 10 Hz a 1 kHz. Para esto es lo mismo, vamos a hacer los mismos cálculos, nada más que ahora pues nuestro valor de frecuencia va a cambiar. Ahora en lugar de ser 1 kHz van a ser 10 Hz, pero se hace lo mismo, igual debemos suponer un valor para C1, para el capacitor 1, que en este caso va a ser de 1 microfaradio, pues si lo suponemos como en el circuito anterior de 0.1 microfaradios, vamos a obtener que las resistencias se nos disparan a valores muy elevados, en mega ohms, lo que no es muy común en valores de resistencias para manejar, pero esto lo podemos arreglar suponiendo que nuestro capacitor ahora sea de 1 microfaradio. Y es la misma idea, volvemos a hacer los mismos cálculos, calculamos nuestro tiempo, lo dividimos entre los dos tiempos con sus respectivos porcentajes que nosotros vamos a determinar, dependiendo de la onda que queramos, si sea cuadrada o si queremos que sea rectangular. Eso ya depende de nosotros. Ahora con las mismas ecuaciones calculamos y hacemos lo mismo. Y entonces vamos a tener que para este caso de 10 Hz con un microfaradio en C1, vamos a tener que nuestra resistencia C2 va a ser de 64.935 ohms, que acercándolo a un valor comercial de resistencia vamos a tener 64 kilo ohms. Y para R1 vamos a tener 14.430 ohms, que acercándolo a un valor de resistencia nos quedamos con 14 kilo ohms. Eso es para los 10 Hz, pero nos piden que esa frecuencia vaya variando desde los 10 hasta los 1000 Hz, hasta el kilohertz. Entonces, hacemos los cálculos anteriores, pero ahora suponiendo el capacitor que utilizamos para mismo, el de 1 microfaradio. Haciendo esos cálculos nos va a dar que ahora R1 va a ser de 1.2 kilos y de R2 va a ser de 1 kilo ohm. Bueno, hasta aquí ya obtuvimos. Entonces, ahora debemos suponer que variando estas resistencias desde el valor mínimo, que en este caso va a ser 1 kHz, hasta el valor máximo,
que en este caso van a ser 64 kHz con una resistencia variable. Y vamos a obtener la frecuencia que nosotros queremos variando esa resistencia, claro. Posteriormente vamos a observar los circuitos armados y funcionando. Por ahora mi compañero les va a explicar los cálculos y los cálculos necesarios para poder crear o diseñar el circuito oscilador pero monoestable. Bueno, pues ahora tenemos nuestra configuración del 555 para su configuración monoestable. Bueno, pues este circuito es un poco mucho más sencillo que la estable, ya que solamente hacemos uso de una sola resistencia con un capacitor. El funcionamiento de este circuito pues consta que vamos a tener una salida normalmente baja, y va a estar constantemente en este estado hasta que nosotros le demos un pulso de un botón, el cual pues le vamos a indicar que nos dé una salida alta durante un determinado tiempo. Después de pasado este tiempo, pues va a volver a regresar a su estado normalmente bajo. Esto sucede porque cuando nosotros le damos el pulso, estamos indicando que nuestro capacitor que está dentro del circuito va a cargar. El tiempo que tarde en cargar nuestro capacitor va a ser la señal que vamos a ver en la salida. Para esto, pues el tiempo que vamos a tener en la salida de nuestro circuito o el tiempo de carga de nuestro capacitor está dada por la ecuación T es igual a 1.1 R1 por C1. Pues para este caso pues nosotros contábamos con un capacitor de 10 microfaradios, por lo cual pues realizamos los cálculos pertinentes para obtener un tiempo de carga de nuestro capacitor, que es lo que se ve reflejado en la salida de nuestro circuito. Como el objetivo de la práctica es ver el tiempo en 5, en 10 y en 30 segundos, pues primero realizamos los cálculos necesarios para obtener el valor de la resistencia adecuada para que nuestra salida tarde 5 segundos. Como podemos observar en nuestra ecuación, pues simplemente sustituimos los 10 microfaradios, que es el capacitor que tenemos, hacemos nuestros despejes y obtenemos una resistencia de 454 kiloohms. Para variar nuestro tiempo a 10 segundos, pues realizamos lo mismo, nuestro capacitor de 10 microfaradios, despejamos nuestra resistencia y obtenemos 909.09 kiloohms. Y pues finalmente para nuestro tiempo que sea variado a 30 segundos, realizamos las mismas operaciones y obtenemos un resultado de 2.72 megaohms. Y pues el circuito ahorita lo pueden ver. La resistencia que vamos a estar variando para el tiempo de carga y descarga de nuestro capacitor es la resistencia R. Como podemos ver aquí, el capacitor pues tiene un valor de 10 microfaradios. Pues esto es la explicación del circuito monoestable en configuración normalmente baja. Bueno, después de esto, lo siguiente va a ser mostrarles los circuitos armados para explicarles cómo es que están, para verificar que el diagrama que se les enseñó coincide con las conexiones, y posteriormente se va a demostrar que realmente funcionan. Para esto, entonces, comenzamos con el circuito astable oscilador, que tiene una frecuencia de 1 kHz. Entonces podemos observar que, tal y como lo vimos en el diagrama que les mostramos, están las conexiones. Contamos con 2 resistencias, 2 capacitores y el LED. Claro, el LED con su respectiva resistencia de protección.
Para este caso vamos a tener que esta es nuestra resistencia 1, esta es nuestra resistencia 2. Nuestro circuito, nuestro capacitor 2, que es el que nos reduce el ruido, y nuestro capacitor principal, el capacitor 1, del cual depende el tiempo de carga y descarga, o sea, el tiempo de encendido y apagado de LED. Vamos a proceder a conectarlo para demostrar que funciona. Bueno, ahí podemos observar que nuestro circuito funciona. Lo que este LED en sí está haciendo es prendiendo y apagando, pero como tenemos una frecuencia de 1 kHz, de 1000 Hz, y lo cual, como ya vimos en los cálculos, nos dio que el tiempo de carga y descarga es igual a 1 milisegundo, entonces pues el encendido y el apagado de LED pues no lo podemos observar así a simple vista, pero posteriormente lo vamos a mostrar con la ayuda de un osciloscopio para demostrar que efectivamente hace lo que tiene que hacer. Después de haber observado que nuestro primer circuito, que es el que nos tiene que dar una frecuencia de 1 kHz, vamos a proceder a verificar que el armado del otro circuito, el que debe oscilar de una frecuencia desde 10 Hz hasta 1 kHz, que es este. Es el mismo diagrama de conexión, la única diferencia es que ahora este tiene resistencias variables o potenciómetros, lo que nos va a ayudar a variar la resistencia desde de los dos valores obtenidos en los cálculos, el valor obtenido para 10 Hz y el valor obtenido para 1 kHz. Pero ahora tenemos nuestro mismo capacitor de protección, el que nos reduce el ruido, nuestro capacitor principal, que en este caso, como lo mencionamos en los cálculos, ahora ya no es de 0.1 microfaradio, ahora es de 1 microfaradio. Nuestras resistencias 1 y 2, nuestra resistencia de protección a LED y nuestro circuito. Podemos observar que realmente funciona si lo conectamos. Bueno, podemos ver si lo conectamos. Ahora, aquí vemos que sí funciona. En este caso podemos observar que el LED está prendiendo y apagando. Podemos verlo, claro, a una velocidad muy rápida, ya que tenemos una frecuencia que está desde 10 Hz hasta 1 kHz. Si podemos observar el encendido y el apagado del LED, entonces podemos suponer que está cerca de la frecuencia de 10 Hz. No lo podemos verificar a menos que usemos un osciloscopio, que posteriormente se demostrará, pero por ahora podemos observarlo de esta manera. Entonces, como dijimos anteriormente, si variamos el valor de nuestras resistencias es como variamos la frecuencia, y esto lo observamos en el LED. Si nosotros disminuimos el valor de resistencia, podemos ver que ahora el LED está encendiendo y apagando muy ya más rápidamente. Si la seguimos reduciendo ambas, entonces podemos ver que ya, como el otro circuito, que ya no podemos alcanzar a distinguir si el LED está prendiendo o apagando. Pero entonces esto nos hace suponer que estamos cerca de la frecuencia de los 1000 Hz. Y bueno, aquí es como demostramos que realmente funciona. Posteriormente, ahora mi compañero les enseñará el circuito armado de la configuración monoestable. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahora vamos a mostrar cómo funciona nuestro circuito en el LM555N con su configuración en salida normalmente baja. Bueno, pues ahorita nuestro circuito ya está armado. En este circuito estamos ocupando un capacitor de 10 microfaradios con una resistencia de 554 kilo ohms. La salida que vamos a tener va a tener una duración de 5 segundos. Y bueno, pues lo podemos probar con nuestro cronómetro. Podemos ver que al pulsar nuestro botón tenemos una salida normalmente alta. Bueno, y la salida, pues como lo podemos ver, dura alrededor de 6.67 segundos. Esto sucede porque bueno, la resistencia más comercial no es exactamente de 554 kilo ohms.
Bueno, o al menos la que tengo aquí es de 500 kilo ohms. Bueno, eh, nuestro circuito está, bueno, podemos cambiar el tiempo de nuestro circuito cambiando una resistencia. Esta resistencia es aproximadamente de 1 mega ohm. En los cálculos pertinentes para que nuestra salida tarde 10 segundos, pues debemos resistencia de 909 kilo ohms. Sin embargo, pues esa resistencia pues no la fabrica. Para este caso, pues conseguir una más aproximada que es de 1 mega ohm. Bueno, si la colocamos a nuestro circuito, pues al cambiar nuestra resistencia, pues variamos el tiempo de carga y descarga de nuestro capacitor. En este caso, pues ya estaría diseñado para que nuestro circuito obtengamos una salida de 10 segundos. Si pulsamos nuestro botón, podemos ver. Pulsa. Bueno, si pulsamos nuestro botón, vamos a tener nuestra salida de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como pudimos observar, nuestra salida fue muy aproximada a 10 segundos. Bueno, y ahora si cambiamos nuestra resistencia, pues para que tarde unos 30 segundos, pues necesitamos una resistencia de aproximadamente 2.7 kilo ohms. En este caso, pues sí pude conseguir esa resistencia de 2.7 mega ohms. Y pues lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra resistencia. Bueno, pues ahora ya cambiamos nuestra resistencia y pues volvemos a pulsar nuestro botón. Podemos observar que ahora nuestra salida en nuestra salida tenemos un nivel alto, pero pues está tardando pues, más tiempo. En este caso son 30 segundos. Bueno, pues podemos ver finalizado nuestro circuito que pues realmente funciona a nuestro diseño que nosotros queramos. En este caso pues pudimos ver 3 tiempos diferentes. Lógicamente si queremos más tiempo habría que cambiar la resistencia o en todo caso pues el capacitor. Así, bueno, claro, con sus respectivos cálculos para poder saber el tiempo. Bueno, eso es todo. Bueno, ahora sí se les demostrará cómo es que el circuito oscilador 555 en su configuración estable sí produce una onda lo más cuadrada posible. Para eso necesitamos la ayuda de un osciloscopio para poder observar la señal de salida. Bueno, como ya habíamos visto, el circuito está armado con los cálculos obtenidos. Bueno, vamos a proceder. Primero hay que calibrar el osciloscopio. De esta manera queremos una onda cuadrada. Ahora vamos a conectar nuestro circuito. Bueno, ahora como sabemos, el LED nos indica que el circuito funciona. El LED es el indicador para que sepamos cuándo nuestro tiempo de carga y descarga funciona en la lámpara. No podemos observar que se prenda y se apague, ya que pues hablamos de que el tiempo de carga y descarga es igual a 1 milisegundo. El tiempo de carga y descarga está repartido entre ese milisegundo. Por eso no podemos observar si el LED prende y apaga, pero podemos medirlo con el osciloscopio para ver si realmente nos hace eso.
Ahora, como podemos observar, estamos probando nuestro circuito con una entrada de voltaje de 10 volts y debemos obtener una onda lo más cuadrada posible. Aquí es como podemos calibrar nuestro circuito. Aquí podemos observar que la onda es lo más cuadrada posible. Esto también se debe al porcentaje de tiempo de carga y el porcentaje de tiempo de descarga que determinamos en nuestros cálculos. Y lo podemos observar. El tiempo 2, que es el de descarga, es menor. Podemos observar que es un poco menor que el tiempo que mantiene en carga. Podemos observarlo de esa manera. Y ahora lo más importante, nuestro circuito estaba diseñado para tener 1 kHz de frecuencia. Tenemos 933 Hz. Esto, bueno, es lo más aproximado al kilohertz. Esto se debe también por las resistencias. Obviamente nuestros cálculos son ideales. La resistencia obtenida pues es un cálculo exacto, el cual no existe en un valor comercial de resistencia. Lo que se hace es acercar el valor comercial de la resistencia que tú necesitas, que en este caso fue una de 10 kilos y una de 1.2 kilos, como ya lo habíamos mencionado. Y aquí podemos observar que realmente obtenemos una señal cuadrada a 1 kHz de frecuencia. Ahora, después de haber hecho el circuito oscilador a una frecuencia de 1 kHz, ahora vamos a hacer un circuito oscilador, pero que varíe su frecuencia desde 10 Hz hasta 1 kHz. Lo que se tiene que hacer simplemente son los cálculos necesarios para que ahora para obtener dos valores de resistencias para R1 y R2 que funcionen a 10 kHz. Bueno, ahora entonces lo que se hace aquí es que si suponemos que el capacitor sea de 0.1 microfaradios como el de 1 kHz, nos vamos a topar con que vamos a tener valores de resistencia demasiado grandes de megaohms, y eso pues no es algo que sea muy fácil de armar en circuito, bueno, por los valores comerciales de resistencia. Lo que podemos hacer es suponer otro valor del capacitor, que en este caso podríamos hacerlo con un microfaradio. Y entonces podemos observar que nuestros valores de resistencia se reducen demasiado. Ahora ya son kilos, ya no son megas. Eso nos sirve más. Bueno, ahora entonces tenemos que para una frecuencia de 10 Hz, suponiendo un capacitor de 1 microfaradio, obtenemos valores de R1 a 64 kilos, de R2 a 64 kiloohms, de R1 a 14 kiloohms. Bueno, ahora también, como queremos que nuestro circuito oscile de 10 Hz a 1 kHz, hacemos lo mismo, los cálculos que habíamos hecho anteriormente, pero ahora suponiendo un capacitor de un microfaradio, lo cual esto nos va a dar unos valores de resistencia para R1 igual a 1.2 kiloohms y R2 igual a 1 kiloohm. Bueno, ya sabiendo entre qué valor y qué valor debe oscilar nuestra resistencia para obtener la frecuencia de 10 a 1 kHz, podemos saber que vamos a utilizar resistencias variables. Volvemos a armar nuestro circuito, como antes ya se mencionó, y entonces ahora podemos probar que efectivamente varía nuestro circuito. Bueno, nuestra frecuencia varía a como nosotros queremos. En el circuito anterior observábamos que nuestro LED no se apagaba, nunca se apagaba, porque el tiempo de carga y descarga era muy pequeño, de 1 milisegundo. Ahora tenemos algo que varía desde 0.1 segundos hasta 1 milisegundo, o sea que podemos observar el parpadeo del LED. Va a ser muy poco, pero se va a poder observar.
Lo único que tenemos que hacer es variar los valores de la resistencia. Y podemos ver que nuestra onda en el osciloscopio sigue siendo cuadrada, pero acá ahora nuestra frecuencia va a variar. Bueno, ahora podemos observar que a una frecuencia de 17 Hz, que es lo más aproximado a los 10 Hz que queremos entre los que oscile nuestro circuito, entonces sí podemos alcanzar a ver el parpadeo del LED, el tiempo de carga y descarga, ya que es igual a una fracción de segundo. Ahora también podemos observar que nuestro circuito también nos sigue dando una onda una frecuencia lo más cuadrada posible, que igual como la vez anterior sigue estando denotada por el tiempo de carga y descarga. Supusimos lo mismo, 55 para T1 y 45 para T2, o sea que nuestra señal debe ser lo más cuadrada posible, solo con una ligera solo que T1 debe ser un poco más, el tiempo de carga debe ser un poco más que el de descarga, pero debe ser lo más cuadrado posible, y aquí lo podemos observar. Y esto se logra simplemente variando el valor de las resistencias. Podemos hacer que nuestro tiempo de carga y descarga sea diferente, que el de carga sea mayor que el de descarga, o que el de descarga sea mayor que el de carga. Esto simplemente está denotado haciendo variar las resistencias. Podemos verlo. Y esto, por supuesto, afecta también a nuestra frecuencia. Podemos observar que podemos variarlo a nuestro antojo, dependiendo de los valores de resistencia que ahora tengamos. Y bueno, eso sería todo. Hasta aquí es todo de nuestro video. Pues gracias por su atención. Y bueno, ya que este video está dedicado a los de semestres anteriores, les pedimos que cuando los vean y si les gustó le pueden dar like, por favor. Y si no les gustó, pues también por favor denle like, porque de eso depende nuestra calificación. Y bueno, nos quedamos. Gracias por verlo.